sé que ya se saben esto, me lo voy a saltar. Y bueno, como pueden ver, aquí ya he dibujado el hormiguero en el corcho para tener la guía de donde lo vamos a cortar. Y ahorita primero le voy a abrir los hoyitos. Y ahorita me pueden ver abriendo los hoyitos al hormiguero. Eso es sencillo, lo hacemos con un destornillador pequeño y luego con uno grande y así sucesivamente hasta que nuestro tornillo quepa perfectamente. Y es muy importante que recuerden que el hoyo quede del tamaño o un poco más grande que el grosor de sus tornillos, porque si los hacen demasiado pequeños se podría romper el hormiguero. En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, el tornillo entra a la perfección. Ahora ya le hice los hoyos y solo me queda recortar todo esto y también recortar esta parte de la esponja. Esto no lo pondré en cámara rápida, me lo voy a saltar y nos vemos cuando ya lo haya recortado. Bueno, ya tengo el hormiguero recortado, ya le hice las marcas y ahora solo quedaría quitarlo. Primero lo que hice fue quitar la esponja y luego lo que hice fue comenzar a cortar el resto. Ahora lo vamos a comenzar a quitar. Esto es importante que no lo vayan a botar ni a perder, le pueda servir más tarde para recortar su esponja. Y así es como nos quedaría. Ahora lo único que nos faltaría sería abrirle también los hoyos al acrílico. Y al final nos quedaría más o menos así. Como pueden ver, así esta parte es transparente. Bueno, y eso nos va a ayudar a observar a las hormigas. Ahorita le voy a abrir los hoyos al acrílico. Y bueno, después de haberle abierto los hoyos al acrílico y también haberle puesto los tornillos solo para ver cómo quedaba, así sería como nos quedaría al final. Aquí en esta parte le abrí un hoyo para que pueda entrar este tubo, y en esta parte de acá es la esponja. Todavía me hace falta abrirle un hoyo más acá, que sería la entrada principal. Bueno, he estado abriendo hoyo y pues la verdad así fue como quedó, aunque estoy pensando en ponerle un poco de silicón para que no se mueva mucho y quede fijo. Y nos vemos cuando ya le haya expuesto. Después de haberle abierto los hoyos, así es como queda. Tenemos el primer hoyo, que es este de acá, y tenemos el segundo hoyo, que es este otro de acá. Decidí echarle un poco de silicón, pues porque cuando lo metía se movía demasiado y se lo puse para que quedara fijo, no se moviera. Y solo nos queda abrir el hoyo de aquí arriba para humedecer la esponja. Bien, ahora viene la parte de la esponja. Necesitamos cortar la esponja y para saber el tamaño exacto de la esponja vamos a necesitar nuestro pedazo de corcho que habíamos cortado. Por eso le dije que era importante que no lo botáramos. Y lo único que vamos a hacer es ponemos nuestra esponja para flores. Y ahora lo que necesitamos es el pedazo de corcho para saber la medida. Como pueden ver, es muy chiquito, no va a usar demasiado. Y vamos a tratar de hacer un corte lo mejor que podamos hacerlo. Aquí me pueden ver cortando la esponja y voy a tratar de que me quede lo más recto posible, y pues así sería más o menos como nos quedaría la esponja. Luego esta esponja servirá para humedecer el hormiguero. Aquí lo tenemos, lo he desarmado. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es poner esto aquí arriba, así, en esta parte de aquí. Si no cabe, como pueden ver, lo vamos a recortar un poquitito. Como podemos ver, encaja más o menos, pero nos quedó un poco, así que vamos a quitarle ese grosor extra. Y nos quedaría así. Ahora
el hormiguero todavía no está terminado porque nos hace falta abrir el agujero del acrílico por donde vamos a humedecer la esponja. Y bueno, como pueden ver, aquí ya tengo abierto el otro hoyo en el acrílico. Ahora solo nos quedaría colocarlo en nuestro hormiguero y como podemos ver, el hoyo encaja perfectamente para pues humedecer la esponja. Voy a subir el video de la mudanza cuando todas las hormigas se muden a este nuevo y especial hormiguero creado por mí. Si este video es muy apoyado, le voy a explicar los riesgos que puede tener la mudanza, todo acerca de las mudanzas. Gracias por ver, yo soy el mundo de la mimbrología y nos vemos en un próximo video.